Fíjate, yo hacía un paréntesis, un corchete, habría cuando hablaba del tema de lo que dice Trump, que es, le repito el dato, es el día de la liberación, habla él, cuando él dice que Estados Unidos va a volver a ser grande. ¿Qué significa que Estados Unidos es pobre? ¿O que ya no tiene dinero? Eso es más o menos lo que él refiere, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos es lo contrario, Álvaro. Estados Unidos está viviendo su mejor momento de acumulación de riqueza en la historia. Nunca antes había acumulado tanta riqueza como hoy. Entonces, ¿por qué el discurso de Trump? En el sentido de que hacer otra vez a Estados Unidos grande. ¿Por qué? Porque se dirige a las bases, porque los pobres han seguido siendo pobres, porque la clase media sigue cada vez más fregada y la acumulación de la riqueza se ha ido concentrando a la oligarquía. Claro, son los Elon Musk. Hoy publica un texto que vale mucho la pena, Álvaro. Se publica un texto, justo me llamó mucho la atención como lo tuitearon, porque era, ¿qué está pasando realmente qué está pasando realmente? Sí, es Estados Unidos un país que está a 3 segundos de la bancarrota. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Dice el texto, desde la cabeza, dice la cabeza. Ahora verás, mira, dice, Estados Unidos nunca ha sido tan rico. He aquí por qué no se siente así. Es la cabeza. ¿De qué periódico? De The New York Times. Lo dice el sumario. El aumento de la riqueza en Estados Unidos ha sido impulsado por el valor de las acciones y las viviendas, pero las ganancias se han concentrado en los estratos más altos, lo que deja a otros con un panorama económico desalentador. O sea, los pobres en Estados Unidos son pobres, realmente pobres. Estados Unidos está generando mucha riqueza, sí, se van a pocas manos. O sea, ¿qué es? Volteas a ver a México y dices, pues eso se llama neoliberalismo, señores. El capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje. Entonces dice Talmon Joseph Smith, es el que firma este texto, dice, Estados Unidos es más próspero que nunca. El patrimonio neto de los hogares estadounidenses alcanzó un nuevo máximo a finales de 2024. La tasa de desempleo se ha mantenido ligeramente por encima de mínimos históricos en 3 años. La deuda total de los hogares en comparación con los activos que poseen también está cerca de un mínimo histórico. Pero incluso una tierra de abundancia tiene sus deficiencias que influyen tanto en la percepción como en la realidad sobre la situación de los estadounidenses. La economía estadounidense sigue siendo profundamente desigual, con grandes brechas en la riqueza y la seguridad financiera que persisten, incluso cuando la inflación ha disminuido y los ingresos han aumentado. Y los datos diseñados para captar a la población en general podrían estar ocultando los desafíos que enfrenta una amplia gama de estadounidenses, especialmente aquellos en la mitad inferior del espectro de riqueza o ingreso. Lo agrega este texto. La proporción de riqueza en manos de las familias del 10% más rico, fíjate bien, la proporción de riqueza en manos del 10% más rico, o sea, el de mero arriba, Álvaro, los más ricos, han avanzado 69% su riqueza, el 10% más rico. Mientras que la población, que la proporción en manos de las familias del 50% más pobre es de tan solo 3%. O sea, el 50% hacia la pobreza, de pobreza extrema hasta el 50%, hacen un decil muy raro,
que no lo medimos nosotros así. Tenemos pobreza extrema, pero ellos agarran del 50% para abajo. Esas que consideran ellos que están entre la pobreza y va rumbo a la clase media, ese 50%, su riqueza, el 50% de la población de Estados Unidos, su riqueza ha avanzado, o su poder la acumulación pues de riqueza ha avanzado 3%. Nada. Dice, y si bien la riqueza ha aumentado para la mitad menos adinerada de la población en los últimos años, gran parte de este repunte se ha concentrado en lo que los analistas financieros denominan activos líquidos, un aumento en los precios de las viviendas y en las carteras de acciones, que no se traducen fácilmente en efectivo para pagar facturas, gastos mucho más elevados que hace unos años. O sea, en las hojas de cálculo del gobierno dice, ¡ay, cabrón! Mira, la mitad de la población aumentó su riqueza en un, dije 3%. 3%. 6%. Espérame, te lo doy. Sí, 3%. 3%. Oye, mira, no estamos a tomar. La mitad de la población estadounidense, su riqueza avanzó 3%. Lo que no dice es que ese 3% solamente se refleja en tu propiedad. O sea, las propiedades han crecido un 3%. Las propiedades de la gente que menos tiene. Entonces, ¿sirve para comer mejor? No sirve para comer mejor. Porque de hecho las facturas están aumentando, como lo dice el texto. Dice, pagar facturas y gastos mucho más elevados que hace apenas unos años. O sea, sí, ahora son más ricos el 50% para abajo, ¿no? No, es que eres más rico. Es simplemente que tu propiedad aumentó. Sí, bueno, ¿y puedo disponer de ese dinero? No lo puedes disponer. O bueno, vende tu casa. Véndela y ahí le sacas ese 3% que es lo que aumentó tu riqueza. No, pues está canijo. Es tramposo. Es muy interesante este texto. Dice, fíjate, nomás te agrego otro dato. Aunque el 50% más pobre posee solo el 1% de toda la riqueza del mercado financiero, 6 de cada 10 adultos declaran poseer alguna cantidad de acciones. Que yo le he dicho aquí que allá sí van las familias al mercado a comprar acciones. O sea, sí se invierte mucho en bolsa, porque ha habido una cultura de inversión, sí, claro, que data de todo el siglo XX, de meterle dinero para recibir un dividendo. Muchos estadounidenses podrían sentirse frustrados por la inaccesibilidad de esa riqueza líquida, dice un investigador de JP Morgan. Grandes ganancias sobre el valor de la vivienda y un plan altísimo de réditos. Sí, pero ¿cómo lo haces líquido? Ay, sí, mi propiedad vale más. Sí, está bien. ¿Y luego qué vamos a comer? Ay, mis acciones valen más. Sí, ¿cuánto es más? ¿Te deshaces de ellas ahorita o cuánto es más? ¿Con eso pagas la factura? ¿Cuánto es más? ¿O esto ahorro? O sea, es engañoso. Lo pone en duda. En realidad, el 50% de la población de Estados Unidos, en los términos más honestos, es pobre y va a seguir siendo pobre. No existe el mecanismo de distribución. Pero esa población, una buena parte es la que cree en el discurso de Trump. Exacto, claro. La retórica de Trump es que esos excluidos tienen que ser recompensados y esos excluidos ven en los migrantes, por ejemplo, a los culpables, claro, de eso. Sí. O sea, Trump se dirige a ese 50% y le dice, vamos a hacer a Estados Unidos otra vez grande para que te pueda alcanzar. Pero ¿a quién se lleva el poder? ¿Quién lo tiene en el poder y a quién sirve lo que le está haciendo? Los más ricos, pues sí. Elon Musk, pues no. De ahí que es muy interesante, Álvaro, también eso está muy interesante. A lo mejor vale la pena luego hincarle el diente, revisarlo. Lo que está pasando con la gira de Bernie Sanders.
que bueno, híjole, es un viejito de 80 y... ¿qué era? Tiene como 86 Es un joven años. de 80 y tantos años. Sí, sí, bueno, es un joven de 80 y tantos años. Es la única esperanza realmente progresiva, activa en este momento. Híjole. Con él, Alexandria Ocasio, ¿no? Está Alexandria con él, bastante bien, va a terminar heredando ella. Ella, a su vez, tiene un discurso también muy inteligente y muy interesante. Muy interesante. Ella habla de la recuperación del populismo. Sí, el populismo, Álvaro, Sí. tal cual. No, pues la van a condenar. No, porque Trump se reconoce a sí mismo populista. Lo que ella dice, no puede ser posible que hayamos dejado de ser un partido, ella se refiere a los demócratas, populista. ¿Cómo es posible que hayamos dejado de serlo? O sea, sí, tenemos que volver a ser populistas. Tenemos que volverle a hablar a los obreros, a los trabajadores, a las familias, a las clases pobres, a los necesitados. Tenemos que darles una esperanza de cambio, de redistribución de la riqueza, porque riqueza hay, es lo que dice ella. Pero me llama mucho la atención de que la cura, fíjate nada más que interesante, cabrón, es la cura que ven los progresistas en Estados Unidos y la cura que usa Donald Trump es volverse Populismo. un país populista. Necesitamos el populismo para recuperar la visión de conjunto. Imagínate. Díselo a los intelectuales ahorita. Esos intelectuales que, estilo Enrique Krause, que, por ejemplo, haciendo un paréntesis, ayer que en Canal 11 hablamos del FOAPROA, que hoy hace exactamente 27 años, Ernesto Zedillo envió iniciativas a la Cámara de Diputados y escondido por ahí, muy tramposamente, una frase para volver deuda pública el monto del rescate de banqueros, empresarios y políticos. Pero de eso, Alejandro, nada está escrito en este libro que se llama Historia de México, que financió Felipe Calderón, el gobierno. Bueno, financiaron los impuestos de los mexicanos, pero que se editó con motivo del bicentenario de la independencia y de los 100 años de la revolución. Y en el capítulo sobre el México contemporáneo, 1988-2008, que escribe Enrique Krause, no hay una sola palabra de la estafa de Ernesto Zedillo que seguimos pagando todos los mexicanos y seguirán pagando nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Qué increíble. No está nada. Que un historiador... No, igual eso lo escribió en los años 60, Álvaro. Todavía no. No, señor. México contemporáneo, 1988-2008. Enrique Krause comienza escribiendo sobre la transición democrática. Y sigue hablando del gobierno de Salinas y luego del de Zedillo. Y en el de Zedillo no dice nada, ya no digamos del fraude de 2006, que para él no existió, no, del FOAPROA. No hay una sola palabra sobre eso. Eso sí, dice que de un estilo discreto, serio y ejecutivo que contrasta vivamente con el de su antecesor, refiriéndose a Fox, Calderón se propuso asumir y enfrentar. Por favor, lee esa joya. De un estilo discreto, serio y ejecutivo que contrasta vivamente con el de su antecesor, Calderón se propuso asumir y enfrentar una guerra
que México había postergado por demasiado tiempo: la lucha frontal contra el crimen organizado. Y un poquito más tarde, un poco más adelante, le dedica un subcapítulo: dice, narcotráfico, una guerra necesaria. Y uno le busca y dice, a ver, historiador Enrique Krause, ¿dónde está el FOAPROA? Resulta que el historiador se volvió ingeniero Para ese asunto. Claro. No existió. ¿Cómo diablos que no existe para un historiador serio el FOAPROA, el saqueo más grande de la historia después de la colonia? Bueno, esta es la historia que quieren contar para la posteridad personajes de este nivel que dicen, volviendo al tema, el populismo es aberrante. Sí. ¿Qué documentazo es ese? Pues es un libro sobre el que editó la Academia Mexicana de Historia, pero es parte de la conmemoración del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución. Lo prologa Felipe Calderón, pero, híjole, esa parte de Krause, que ya no encuentras este libro, Alejandro. No, bueno. Tan sepultado. ¿Y eso eso no es hacer propaganda, Álvaro? Ah, pero, y bien pagada. Y bien pagada. No, por supuesto. Sí, porque luego por ahí hay una cantidad de desvergonzados que luego nos ponen ahí. Ustedes son propagandistas. No, ustedes son deshonestos. Son deshonestos. No, y propagandistas también. Y propagandistas. Ahí son los que se toman la foto con Xóchitl Gálvez. Son los que iban a Los Pinos a comer y a beber de lo mejor, desde Carlos Salinas, bueno, desde antes, pero por hablar de Peña hacia atrás. Sí, son estos deshonestos que, pues esos libros no los escribían gratis. No, fíjate que hay otro libro, porque hace rato me preguntaban en el chat, ¿qué libros tienes ahí, Álvaro? Este es un libro interesante del FOAPROA al IPAD. Es un libro escrito por Ricardo Solís Rosales y Juan Auping Birch, que fueron dos economistas que el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados contrató para resolver el tema del FOAPROA en 1988. Y lo que Ricardo Solís y Juan Auping escriben es demoledor para el PAN. El PAN, que dijo que no iba a convalidar el saqueo del FOAPROA, terminó arrodillándose a Ernesto Zedillo. Intervino Vicente Fox para convalidar el FOAPROA. Intervino, por supuesto, Diego Fernández de Ceballos en aquel momento. Y claro, directamente intervino, porque era el presidente del PAN en ese momento, Felipe Calderón. En buena medida, lo que aconteció en 1988, en aquel 12 de diciembre, después de que en un día como hoy, de ese mismo año, de 1998, Zedillo envió las iniciativas, fue en los hechos la transferencia anticipada del poder presidencial del PRI al PAN, por voluntad de Zedillo. Entonces, pues sí, es importante no perder la memoria de aquellos acontecimientos del FOAPROA que seguimos pagando permanentemente los mexicanos. Este año se destinaron 50,000 millones de pesos al FOAPROA y PAF solamente para pagar los intereses. La deuda se duplicó de 552,000 millones de pesos a febrero de 1998 a 1,200,000 millones de pesos, según el dictamen que apenas el 15 de febrero de este año emitió la empresa que evalúa los activos y pasivos del IPAD. ¿Quién es? Pricewaterhouse, ¿no? Sí, es esa empresa.
Híjole, mano, qué barbaridad. Qué sorpresas, qué barbaridad. Yo no dejo de... Es muy bueno el texto de... Se publica hoy un texto, creo que lo leí en el Atlantic en la mañana, y es sobre justamente ese perfil de... incluye algunas cosas, algunas preguntas que le hacen a Alexandria Ocasio para justamente... Sobre el populismo. Y lo usa como un término... Fíjate, no lo vi, lo voy a buscar porque Sí. es un personaje... Interesante. Ella, sí, Interesante. ¿cómo no? Entiendo que Obed Rosas va a meterse a trabajar algo interesante sobre él. No está Claro. nada mal. No está nada mal. Pero sí es. Yo dije, ¿cómo? A ver, estoy leyendo mal. O sea, tenemos que regresar al populismo. ¿Que el populismo no es Satanás? Exactamente, el diablo, ¿no? ¿El diablo? El maligno. ¿El maligno? Como le dicen al Papa, le dice al Papa Milei, Sí, el maligno. el maligno. ¿Que no es Belcebú? Que el populismo no está vetado para nuestras tierras. Bueno, Krause ha escrito del populismo. Hasta el cansancio, hasta el hartazgo. Sí, digo, su Mesías tropical es eso. Claro. Sí, no, bueno, por eso conviene leer lo que escribió sobre este libro del Bicentenario. Es un ensayo que se publica el día de hoy en un magazine del New York Times. Se llama, dice una parte, ¿hasta dónde puede llegar Alexandria Ocasio-Cortez? Es un tema candente para muchos demócratas en este momento. Con su juventud, carisma, habilidades en las redes sociales y astucia política, se habla de ella no solo como la heredera obvia de Bernie Sanders, como líder del movimiento progresista, sino también como una posible candidata presidencial para el 2028. Esto, a la vez que reconoce su potencia, parece prematuro en el menor de los casos. La gira combatiendo a la oligarquía, organizada por Sanders y con ella como invitada especial, atrajo multitudes entusiastas, dignas de campañas presidenciales, y luego ya se pone a enumerar. ¿Es una gira en la que andan denunciando, Álvaro, a los oligarcas que tomaron control de Estados Unidos? Pues tú preguntabas, ¿dónde están los progresistas? ¿Dónde están en Estados Unidos? Bueno, no es fácil, Alejandro, con personajes como Barack Obama o como la Hillary Clinton misma, pero pues hay que empezar desde abajo. Sí. Y lleva tiempo, por supuesto. Implica trabajo naturalmente, derrotas también. Pero la única manera de poder sembrar una semilla que florezca en el futuro es esa. Pues es comenzar desde abajo, efectivamente, hacer renacer la esperanza en este sector, Alejandro, que hoy está en el abandono. Oye, a ver, Álvaro, tú que le sabes a eso de la traducción en Ajá. populis. Fíjate, a ver si tú que le sabes, ¿dónde le aplastas aquí? No. No, ¿verdad? Yo le tengo... No. Pásame el enlace. A ver, ahí te va. Ahí te va, porque hay una parte, a ver, que vale la pena que se lo leas a ¿Cómo no? la gente, porque, mira, a ver, es este ensayo. Es este ensayo de Michelle Kotl. Pero no tengo suscripción a The New York Times. Ah, pues mira, a ver, entonces déjame lo pongo acá. A ver, es que está muy interesante. Y sabes qué, sí voy a pagarlo. Fomentar la participación y el liderazgo de las mujeres en el lugar de trabajo para un futuro más brillante. Mira, déjame leer los primeros párrafos de este texto, que es justamente sobre el deseo de regresar al populismo. Mira, dice, puede que a algunos les sorprenda
que la representante Alexandria Ocasio-Cortez, el ícono progresista más dinámico de la política estadounidense, desee que los demócratas dejen de pensar que la lucha de poder dentro del partido es entre progresistas y moderados, como ella me comentó recientemente, dice la autora. Ya sean asesores o consultores, están perdiendo elecciones por ello, dijo Alexandria. En cambio, Alexandria Ocasio-Cortez cree que su partido debe unirse en torno a la lucha de los ciudadanos comunes y corrientes, un valor fundamental que, según ella, no pertenece a ningún bando ideológico en particular, o al menos no debería. Creo que el populismo económico es el camino a seguir, afirmó. Un mensaje que ha compartido recientemente con el senador Bernie Sanders en los mítines conjuntos de su gira combatiendo a la oligarquía, que son lo más parecido a un esfuerzo de recuperación organizado y enérgico dentro del Partido Demócrata desde que los republicanos ganaron control total de Washington en noviembre. ¿Pueden los demócratas volver a ser el partido de las clases trabajadoras? ¿Puede el populismo económico unir nuevamente a progresistas y moderados? ¿Puede un demócrata ganar en un distrito o estado clave con una plataforma populista? Alexandria Ocasio-Cortez así lo cree. Pero tenga razón o no, lo importante para los demócratas en esta etapa inicial del partido, del periodo de incertidumbres con Trump, es que esté poniendo grandes ideas y argumentos sobre la mesa. Ahora mismo no hay suficiente de eso en ese partido. Y luego ya empieza a hablar sobre la idea. ¿Cuál es el resumen de lo que plantea Alexandria en términos de izquierda y derecha? Es que ella no quiere ponerse en la izquierda, Álvaro. Aquí sí. Ella quiere estar en un centro que atienda más bien causas a ponerse en la izquierda a la derecha, porque la izquierda en Estados Unidos no tiene futuro. No tiene futuro. Tienen que encontrar un sinónimo de izquierda. ¿Y cuál es el sinónimo que ella escoge? Populismo. Fíjate nada más, qué cosa tan importante, Carlos. No sé por qué me recuerda a Guadalupe Acosta Naranjo, que tampoco quiere ser ni de derecha, pero tampoco de izquierda. Bueno, aquí, y que quieren abanderar causas. Bueno, aquí ese discurso no pega. Aquí es el discurso de ella porque allá hay una educación de 100 años en contra de la izquierda. Pues claro. Pues ellos son la cabeza, ese imperio ha encabezado la batalla cultural contra la izquierda en el mundo. En el mundo. Entonces, están educados para eso. Les hicieron construir refugios antibombas atómicas. Porque la izquierda, el comunismo iba les hicieron armarse durante la Guerra Fría, porque el comunismo iba a entrar y iba a invadir su tierra. Les hicieron gastar a ellos dinero. El otro día leí una entrevista de Carl Sagan, este astrónomo, un genio, el personaje, Carl Sagan, que decía, ¿ustedes saben cuánto se gastó Estados Unidos durante la Guerra Fría solamente en seguridad? Preguntaba hacia una audiencia, ya murió Sagan, le preguntaba, ¿cuánto creen ustedes que se gastó Estados Unidos en seguridad? En armamento, pues. El equivalente a toda la riqueza que tiene ahorita Estados Unidos, decía él, menos la tierra. Es el equivalente a todos los edificios, todas las casas, todos los campos centrados, todos los caballos, todos los carros, todas las gallinas, todos los cerdos que tenemos acumulados, todos los cercos, todas las carreteras, todos los trenes, todo junto. Junten toda la riqueza que hemos construido en Estados Unidos. El equivalente se gastó en la Guerra Fría. ¿Y quién se llevó los negocios? ¿Quién se llevó ese negocio? Porque pues ese dinero se gastó. ¿Y de dónde salió el dinero? ¿Y a dónde se fue el dinero? Sí. Claro. ¿De dónde salió el dinero? Y hacia una parte de los contribuyentes, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero otra parte, ¿de dónde crees? Pues de la expoliación de pueblos, Álvaro.
de andarse robándose el petróleo de los países, de andarse robando los diamantes, las tierras raras, como ahora lo van a hacer con Ucrania, de estar atascándose con todos los pueblos pobres del planeta. De ahí salió. Híjole. Muy interesante. Todo esto como parte, naturalmente, de lo que ha ocurrido en estos meses de Donald Trump en la presidencia de ese país. Y todo esto también en vísperas de que el propio Trump anuncie el 2 de abril, pasado mañana, o mañana por la noche, ojo, esta decisión de los aranceles a todo el mundo o solamente aranceles recíprocos. Cualquiera que sea la determinación, ya ha generado enormes problemas, incluyendo a su propio país, y todavía va a desencadenar otros más en el mundo. Trump se dedicó la mayor parte de la semana pasada a minimizar las expectativas sobre su plan arancelario recíproco del 2 de abril, una línea que reiteró apenas ayer domingo por la noche a bordo del Air Force One. Allí afirmó que sería mucho más generoso que sus promesas anteriores de igualar los aranceles estadounidenses con los de otros países. El periódico The Wall Street Journal dice: sin embargo, en los últimos días Trump ha presionado a su equipo para que sea más agresivo. Según personas familiarizadas con las conversaciones, alentándolos a diseñar planes que aplicarían aranceles más altos a un grupo más amplio de países, como tú le referías hace rato, y lo estoy reiterando de manera deliberada. Trump reforzó esa narrativa el domingo por la noche, afirmando que impondría algún tipo de arancel a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos. La forma exacta en que esto ocurrirá aún no está clara, dice este periódico. Y en los últimos días, los asesores de Trump han considerado imponer aranceles globales de hasta un 20% que afectarían a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos. Trump y su equipo promovieron este plan durante meses en la campaña electoral antes de que el presidente lo destacara públicamente en favor de un supuesto plan arancelario recíproco que significaría lo que ellos, es decir, otros países, nos cobran. Nosotros les cobramos a ellos. El fraseo es de Donald Trump. Y ese plan recíproco también sigue sobre la mesa. Pero sea cual sea el plan final, el presidente Trump quiere que la política sea amplia y simple. Esto probablemente significa que la medida final será más amplia que los planes anteriores de priorizar la imposición de aranceles a los principales socios comerciales de Estados Unidos, alrededor del 15% de las naciones del mundo, a las que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había calificado en apariciones en medios como los 15 sucios.